¡Movidas! Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y su impacto en la cultura y la sociedad moderna. Vamos a repasar algunos conceptos clave de la teoría cultural y la filosofía para entender cómo la IA está cambiando la forma en que creamos y consumimos arte y cultura. En este vídeo vamos a explorar algunos conceptos clave en la filosofía y la teoría cultural, especialmente en relación con la tecnología y la inteligencia artificial. En concreto, nos centraremos en los conceptos de el aura, la muerte del autor y el poder, según Foucault. Empezaremos con el aura, un concepto acuñado por el filósofo y crítico de arte Walter Benjamin. Benjamin argumentaba que la obra de arte original tenía una aura única y mágica que la hacía especial. Esta aura era una especie de calidad intangible que hacía que la obra de arte original fuera más valiosa y significativa que cualquier copia o reproducción. Pero con la llegada de la tecnología de la reproducción masiva, como la fotografía y la impresión, Benjamin sostuvo que la aura se desvanecía, ya que las reproducciones no podían capturar esa calidad única y mágica de la obra de arte original. Luego, abordaremos la muerte del autor, un concepto desarrollado por el filósofo Roland Barthes. Barthes argumentaba que el autor ya no era el único significado de un texto o una obra de arte. En su lugar, el significado de una obra de arte o texto era construido por el lector o espectador en un proceso de interpretación activa y subjetiva. Esta idea socavaba la autoridad del autor como único dueño de la obra, y permitía una mayor libertad y diversidad en la interpretación y la creación. Por último, exploraremos las lógicas de poder según Foucault en relación con la inteligencia artificial. Foucault argumentaba que el poder no era algo que se poseía, sino más bien una relación compleja y en constante cambio entre diferentes actores y fuerzas. En el contexto de la IA, esto significa que el poder no está en manos de una sola entidad, sino que es un resultado emergente de la interacción entre la IA, los programadores, los usuarios y otros actores. Además, la IA puede reforzar y amplificar las estructuras de poder existentes, al mismo tiempo que crea nuevas formas de poder y exclusión. Desarrollo. La aparición de la fotografía como medio de expresión puede compararse con la aparición de la inteligencia artificial ya en el sentido de que ambos desafiaron la noción tradicional del arte y la expresión. Con la introducción de la fotografía, artistas y críticos cuestionaron si podía considerarse arte, ya que se veía como una reproducción mecánica en lugar de un producto de la creatividad humana. De manera similar, con la aparición de la IA, hay un debate sobre si las obras producidas por IA pueden considerarse arte o si son simplemente el resultado de algoritmos y procesamiento de datos. Es cierto que muchos artistas clásicos se mostraron escépticos e incluso temerosos del impacto que la fotografía tendría en su oficio. Algunos la vieron como una amenaza para su sustento, mientras que otros creían que llevaría a una disminución en los estándares artísticos. Sin embargo, con el tiempo, muchos artistas comenzaron a aceptar la fotografía como una nueva herramienta de expresión artística, y desde entonces se ha convertido en una forma de arte establecida por derecho propio. Del mismo modo, algunos artistas y críticos pueden ser escépticos sobre el impacto de la IA en las artes, y ciertamente hay preocupaciones válidas sobre sus posibles implicaciones para la integridad artística y la creatividad. Sin embargo, es importante mantener una mente abierta y reconocer las oportunidades potenciales que la IA puede ofrecer a los artistas para explorar nuevas formas de expresión y empujar los límites de las formas de arte tradicionales. En última instancia, el impacto de la IA en las artes aún está por verse, pero está claro que es un fenómeno que no puede ser ignorado. El concepto de la muerte del autor de Barthes y la pérdida del aura de Benjamin tienen en común el cuestionamiento de la autoridad y la originalidad del creador de una obra. La muerte del autor se refiere a la idea de que el autor ya no es el único responsable del significado de una obra, sino que el lector o espectador también tiene un papel importante en la interpretación. Por otro lado, la pérdida del aura se refiere a la idea de que la obra de arte ya no tiene una aura única e irrepetible debido a la reproducción técnica, lo que significa que pierde su carácter único y auténtico. Ambos conceptos están relacionados con la idea de que la tecnología y la producción masiva de medios han cambiado la forma en que las obras de arte son producidas, distribuidas y consumidas.
con la aparición de la IA como un nuevo medio de expresión, se puede argumentar que el papel del autor está nuevamente en cuestión, ya que la IA puede producir obras sin la intervención humana directa. Al mismo tiempo, la pérdida del aura sigue siendo relevante, ya que la IA puede producir reproducciones masivas y perfectas de obras de arte, lo que puede hacer que pierdan su singularidad. En cuanto a las nuevas formas de expresión artística que pueden surgir en el futuro, es difícil predecir cómo la tecnología continuará cambiando el arte. Sin embargo, algunas posibilidades incluyen la creación de obras de arte interactivas que permitan al espectador participar activamente en la creación de la obra, la integración de la realidad aumentada y virtual en el arte y la exploración de la IA como herramienta creativa en colaboración con los artistas. Al final, lo importante es mantener una mente abierta y estar dispuestos a experimentar y explorar nuevas formas de expresión artística en el futuro. Es posible que el establecimiento de la IA en nuestra vida diaria tenga un impacto en nuestro aparato perceptivo, ya que nos permitirá experimentar nuevas formas de arte y otras expresiones creativas que no serían posibles sin la ayuda de la tecnología. Por ejemplo, la IA puede ayudarnos a generar imágenes y espacios que no existen en el mundo real, y también puede ser utilizada para crear obras de arte y otras formas de expresión creativa que serían difíciles de imaginar sin ella. Sin embargo, es importante señalar que la IA no va a reemplazar completamente el aparato perceptivo humano, ya que la capacidad de los seres humanos para interpretar y apreciar el arte y otras formas de expresión creativa seguirá siendo esencial. Además, la IA siempre estará limitada por el conjunto de datos y algoritmos en los que se base, lo que significa que no será capaz de crear algo completamente nuevo o sin precedentes sin una intervención humana. En resumen, la IA puede ampliar y enriquecer nuestro aparato perceptivo, pero no lo reemplazará completamente. Los seres humanos seguirán siendo fundamentales en la creación y apreciación del arte y otras formas de expresión creativa, y la IA puede ser vista como una herramienta valiosa para ayudar a facilitar este proceso. La creatividad humana a menudo se basa en la combinación y reinterpretación de elementos existentes para crear algo nuevo. De hecho, muchas obras de arte y otras formas de expresión creativa se inspiran en obras anteriores o en la cultura y la sociedad circundante. Por lo tanto, la IA puede ser vista como una herramienta valiosa para facilitar este proceso de combinación y reinterpretación de elementos existentes. Sin embargo, la IA también tiene la capacidad de generar resultados que son completamente nuevos e inesperados, incluso para los humanos que la crearon. Esto es posible gracias al aprendizaje automático y otros enfoques de la inteligencia artificial que permiten que la máquina descubra patrones y relaciones complejas en grandes conjuntos de datos. Como resultado, la IA puede generar nuevas ideas y formas de expresión creativa que no se habrían concebido de otra manera. En resumen, tanto los humanos como la IA pueden crear a partir de cosas existentes, pero la IA tiene la capacidad de generar resultados completamente nuevos e inesperados gracias a su capacidad para descubrir patrones y relaciones complejas en grandes conjuntos de datos. Esto puede enriquecer nuestra comprensión y apreciación del arte y otras formas de expresión creativa. La idea de la pérdida del aura de Walter Benjamin y la muerte del autor de Barthes sugieren que la originalidad y la autenticidad ya no son tan importantes en la cultura contemporánea. En lugar de eso, la copia y la reproducción se han vuelto cada vez más importantes y significativas en la cultura. En el caso de la IA, esta herramienta puede generar nuevas formas de arte, textos y otros tipos de contenido que pueden ser considerados copias o imitaciones de lo que ya existe en la cultura tradicional. Sin embargo, esto no significa que la IA no pueda generar algo original o nuevo. La IA tiene la capacidad de generar combinaciones y variaciones que los humanos no pueden crear fácilmente. La pregunta de si una copia es igual de válida que el original es un tema de debate en la teoría del arte. Algunos argumentan que la copia puede tener un valor propio y ser una forma de arte en sí misma, mientras que otros creen que el original siempre tendrá un valor y una autenticidad que la copia no puede igualar. En cuanto a las consecuencias de la IA como herramienta para ver más allá en la cultura tradicional, puede haber tanto beneficios como desafíos. La IA puede ayudar a descubrir patrones y tendencias en la cultura que pueden haber pasado desapercibidos antes, y también puede generar nuevas formas de arte y cultura que de otra manera no se hubieran creado. Sin embargo, también puede haber preocupaciones sobre la ética y la responsabilidad en el uso de la IA para analizar y manipular la cultura, así como sobre su impacto en la originalidad y la autenticidad en la cultura contemporánea. El poder de la IA. Sí, la IA se utiliza como herramienta política en algunos casos.
Por ejemplo, se puede utilizar para analizar grandes cantidades de datos y ayudar a los políticos a tomar decisiones informadas sobre políticas públicas. También se puede utilizar para identificar patrones en el comportamiento del votante y, en consecuencia, diseñar estrategias de campaña más efectivas. El sistema de aparatos de la IA en la política puede variar dependiendo de cómo se esté utilizando. Por ejemplo, en el caso de la identificación de patrones de comportamiento de votantes, se utilizaría un sistema de aprendizaje automático que se basa en algoritmos para identificar patrones en los datos. En otros casos, como el análisis de grandes cantidades de datos, se podrían utilizar sistemas de procesamiento del lenguaje natural para identificar patrones y relaciones en el texto. En cuanto a la relación de las masas con la IA, esta puede variar dependiendo del contexto. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, la IA se utiliza a menudo para personalizar el contenido que se muestra a los usuarios, lo que puede tener un impacto en la forma en que las personas se relacionan con la información y con los demás en línea. También puede haber preocupaciones sobre la privacidad y el uso indebido de los datos personales. En cuanto a la cámara y las posibilidades de la IA para ver cosas nuevas en lo ya existente, se podría argumentar que la IA puede tener un efecto similar al de una cámara en el sentido de que puede ayudar a descubrir patrones y relaciones que de otro modo serían difíciles de detectar. Sin embargo, la IA también tiene la capacidad de analizar grandes cantidades de datos de forma mucho más rápida y eficiente que un ser humano, lo que puede llevar a descubrimientos y conclusiones que de otra manera no serían posibles. En resumen, la IA puede ser una herramienta valiosa para descubrir cosas nuevas y crear nuevas formas de conocimiento en la política y en otros ámbitos. La estetización de la política es un concepto que se refiere a la transformación de la política en un espectáculo o en un evento estético. En otras palabras, se trata de la representación de la política como si fuera una obra de arte, con una atención especial a la forma, el estilo, la imagen y la apariencia en lugar del contenido político real. La estetización de la política puede tomar muchas formas diferentes, desde el uso de técnicas publicitarias para promover un partido o candidato político, hasta la creación de un culto a la personalidad en torno a un líder político carismático. También puede implicar el uso de símbolos y ceremonias políticas para crear una imagen de autoridad y legitimidad. Algunos argumentan que la estetización de la política puede ser peligrosa porque distrae la atención del contenido político real y enfatiza la apariencia y la retórica sobre las ideas y los programas políticos. También puede llevar a la despolitización, es decir, la reducción de la política a una mera expresión de estilo y forma. En resumen, la estetización de la política es un fenómeno que se refiere a la transformación de la política en una forma de espectáculo estético, y puede tener consecuencias tanto positivas como negativas en la democracia y la participación ciudadana. La percepción de las masas sobre la IA puede variar ampliamente dependiendo de muchos factores, como su nivel de educación y conocimiento sobre la tecnología, su experiencia personal con la IA y cómo se presenta la tecnología en los medios de comunicación y la cultura popular. Por un lado, muchas personas pueden tener una percepción positiva de la IA y verla como una herramienta valiosa para resolver problemas y mejorar la vida humana. Por ejemplo, la IA puede ser utilizada en campos como la medicina, la educación y la ciencia para ayudar a mejorar la precisión y la eficiencia de los procesos y reducir el error humano. Por otro lado, algunas personas pueden tener una percepción negativa de la IA y verla como una amenaza para los trabajos humanos, la privacidad y la seguridad. También pueden preocuparse por el potencial de la IA para tomar decisiones autónomas y actuar sin supervisión humana. En general, la percepción de las masas sobre la IA es un tema complejo y en constante evolución, ya que la tecnología sigue avanzando y transformando muchos aspectos de la vida humana. Es importante fomentar la educación y el diálogo sobre la IA para ayudar a las personas a comprender mejor su potencial y sus riesgos, y para asegurar que se utilice de manera responsable y ética en beneficio de la humanidad. La victoria del ordenador sobre el humano en el famoso enfrentamiento entre Kasparov y Deep Blue fue un hito significativo en la historia de la inteligencia artificial, ya que demostró por primera vez que la tecnología podía superar a los humanos en una tarea compleja y creativa. En cuanto a si la tecnología es la nueva forma de ser, es cierto que la tecnología ha tenido un impacto significativo en la forma en que las personas se relacionan y se comunican entre sí, así como en su forma de pensar y procesar información. Por ejemplo, la dependencia de las redes sociales y la tecnología móvil ha cambiado la forma en que las personas interactúan y se relacionan, y el acceso a una cantidad sin precedentes de información en línea ha transformado la forma en que las personas aprenden y procesan la información. En cuanto a si la IA puede generar contenido multimedia para distraer a las masas, es cierto que la IA puede ser utilizada para generar contenido multimedia,
como texto, imágenes y vídeo. Sin embargo, es importante destacar que la IA no tiene un propósito inherente, sino que su uso depende del propósito y las intenciones de aquellos que la utilizan. Por lo tanto, la IA puede ser utilizada tanto para fines positivos como negativos, como generar contenido multimedia para informar o entretener a las personas, o para manipular la opinión pública o propagar información falsa. Por lo tanto, es importante ser conscientes del uso de la IA y asegurarse de que se utilice de manera ética y responsable en beneficio de la sociedad. Es cierto que la IA en sí misma no es buena ni mala, ya que es una herramienta que se puede utilizar para una variedad de fines. Al igual que la cámara de fotos, la IA puede ser utilizada de diferentes maneras, dependiendo de quién la utilice y con qué propósito. Sin embargo, también es importante destacar que la IA puede tener implicaciones éticas y sociales significativas, especialmente en relación con su capacidad para automatizar tareas y tomar decisiones en función de algoritmos. Como herramienta poderosa, la IA tiene el potencial de mejorar la vida humana de muchas maneras, pero también puede ser utilizada de manera irresponsable o dañina. Por lo tanto, es importante no solo considerar quién está utilizando la IA y con qué propósito, sino también ser críticos y reflexivos sobre el impacto social y ético de su uso en la sociedad. El impacto social y ético de la IA en la sociedad moderna es un tema de creciente preocupación debido a su rápido desarrollo y su creciente uso en una amplia variedad de aplicaciones. Algunos de los impactos sociales y éticos más importantes de la IA incluyen: desigualdad y discriminación. La IA puede perpetuar la desigualdad y la discriminación si se entrena con datos sesgados o se utiliza para tomar decisiones que afectan a ciertos grupos de manera desproporcionada. Privacidad y seguridad. La IA puede comprometer la privacidad y la seguridad de las personas si se utiliza para recopilar y analizar datos personales sin el consentimiento de las personas o sin medidas de seguridad adecuadas. Empleo. La IA puede afectar el empleo en la medida en que automatiza trabajos que anteriormente realizaban los humanos, lo que puede tener implicaciones negativas para las personas que dependen de esos trabajos para su sustento. Responsabilidad y transparencia. La IA puede plantear problemas de responsabilidad y transparencia si las decisiones que toma no son claras o si hay un fallo en su funcionamiento. Ética y moral. La IA puede plantear cuestiones éticas y morales relacionadas con su uso en aplicaciones como la vigilancia, la guerra autónoma y la manipulación de la información. Por lo tanto, es importante que se aborden estos problemas de manera proactiva y responsable a medida que la IA continúa desarrollándose y siendo utilizada en una amplia variedad de contextos. Esto puede incluir la regulación gubernamental, la transparencia y la responsabilidad en el desarrollo y uso de la IA, y la participación activa de los ciudadanos y las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con la IA. Para Foucault, el poder es una fuerza difusa que se ejerce a través de múltiples relaciones y estructuras sociales. En el caso de la inteligencia artificial IA, es importante considerar que la IA es una tecnología diseñada y construida por humanos, por lo que sus lógicas de poder están entrelazadas con las de la sociedad en la que se desarrolla. Aunque Foucault no se refiere explícitamente a la IA en sus escritos, su teoría del poder se puede aplicar al análisis de las lógicas de poder presentes en el desarrollo y uso de la IA. En este sentido, se pueden identificar algunas posibles lógicas de poder de la IA. Control y vigilancia. La IA puede utilizarse para el control y vigilancia de las personas en diferentes ámbitos, como en el uso de cámaras de seguridad, el monitoreo de redes sociales o la recolección de datos personales. Discriminación y exclusión. La IA puede perpetuar o incluso aumentar la discriminación y exclusión de ciertos grupos de personas, ya que su programación y algoritmos pueden estar sesgados y basados en datos históricos discriminatorios. Creación y mantenimiento de normas sociales. La IA puede influir en la creación y mantenimiento de normas sociales al modelar y reforzar ciertos comportamientos o patrones de pensamiento. Producción y distribución de conocimiento. La IA puede contribuir a la producción y distribución de conocimiento al analizar grandes cantidades de datos y encontrar patrones y relaciones entre ellos. En general, las lógicas de poder de la IA son complejas y multifacéticas, y están relacionadas con las relaciones de poder y los sistemas sociales en los que se desarrollan y utilizan. En resumen, la IA está teniendo un impacto significativo en la cultura y la sociedad moderna. Está cambiando la forma en que creamos y consumimos arte y cultura, y plantea preguntas importantes sobre la originalidad y la validez de las obras de arte generadas por la IA. Además, está siendo utilizada como una herramienta política y de propaganda y puede tener efectos significativos en la economía y el mercado laboral.
Es importante seguir discutiendo y reflexionando sobre estos temas para entender plenamente el impacto de la IA en nuestro mundo. Estos conceptos tienen implicaciones profundas para nuestra comprensión de la tecnología, la cultura y la sociedad. La desaparición del aura y la muerte del autor desafían nuestra comprensión tradicional de la originalidad y la autoridad en la cultura, mientras que las lógicas de poder según Foucault nos obligan a reflexionar sobre cómo la IA y otras tecnologías pueden ampliar o reducir las desigualdades y exclusiones en nuestra sociedad. La inteligencia artificial no es buena ni mala en sí misma, pero debemos ser conscientes de su papel en la configuración de nuestro mundo y cómo podemos utilizarla de manera responsable y ética. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.